Hola, ¿qué tal? Te saluda Jesús Volker de Evolución 4.0 y el día de hoy continuamos con nuestro video semanal para retomar los aspectos más importantes, los acontecimientos políticos y sociales que ocurrieron esta semana. Y fue una semana clave ya que tenemos eventos como el debate, el post-debate, que inclusive tienen más influencia en las encuestas acerca de quién es el preferido en esta contienda electoral. Pero antes de iniciar, me gustaría saludar a mis compañeros Alberto y Cristian. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal, Jesús? Saludos desde Puebla. Sí, Hola, ¿qué tal? tenemos noticias muy interesantes toda esta semana. Sin duda, lo mejor del debate fue el postdebate y el día de hoy vamos a ahondar un poquito más en esa información. Saludos, Albert. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos desde Ensenada, Baja California, con un frito sabroso aquí, junto a la playa. Excelente. Y bueno, y aquí nos encontramos desde Mexicali, Baja California, y empezamos, queremos retomar ciertos aspectos en profundidad del debate, cosas que no se han visto en la televisión tradicional, en la media inclusive en ciertas mesas de debate y análisis, para poder generar valor, ya que, pues digo, hay muchos temas. Sin embargo, quiero empezar por uno en particular. Y es que en este debate hubo una serie de propuestas, algunas descalificaciones, algunos momentos chuscos, algunos momentos que se quedan en el inconsciente colectivo, ¿no? Como la cuestión de la cartera y demás. Sin embargo, me gustaría retomar el momento donde empieza Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador una serie de ataques o más bien de afirmaciones el uno al otro acerca de cuestiones de corrupción, acerca de llevar una buena vida pública y privada. Y en ese momento, Andrés Manuel saca una revista, la revista Proceso, como la pueden ver en pantalla, y como respuesta a Ricardo Naya, aunque ya se le había acabado el tiempo, saca una cartulina, una famosa cartulina, ¿no? La siguiente. Vamos a darle por acá, ahí está. Es una revista Proceso donde pretendía exhibir tanto a Mitt como a Andrés Manuel López Obrador. La cuestión desafortunada para él es de que su revista venía cortada en la parte de arriba. Como pueden ver, la revista de Andrés Manuel López Obrador venía entera, ¿no? O sea, no fue algo que cortaban por parejo en las dos revistas, sino que una venía entera y otra venía cortada. Pero ¿qué es lo que venía en ese pedacito en la parte superior? Es acerca de algunos nexos que tenía el Frente de Anaya, algunas personas que habían reclutado para su campaña y que también tenían cierto historial controversial. Y aquí entra un factor muy interesante y es que cuando los medios de comunicación le hacen la siguiente pregunta, ¿por qué recortaron la revista en vez de a lo mejor un ejercicio de honestidad o a lo mejor otra respuesta que lo hubiera favorecido más? Le echó la culpa directamente a su equipo. Y de ahí nace un meme muy viral que se hizo, donde en el mismo debate, Ricardo Anaya exhibía a Andrés Manuel López Obrador diciéndole lo siguiente, ¿no? Oye, tu documentación que traes, tus cartulinas, no la conoces, no conoces la información, es más, hasta tu equipo parafraseando, ¿no? Tu equipo de campaña te hizo esas cartulinas y ni siquiera las conoces, ¿no? Entonces, vuelve a caer Ricardo Anaya en estas contradicciones donde, digo, con buenas o malas intenciones, no sabemos, pero se sigue exhibiendo como una persona que cae en constantes irregularidades de lo que dice, ¿no? Inclusive hay una página, ustedes la pueden ver en mentirasdeanaya.com, donde van enumerando forma numérica, categóricamente, todas las mentiras que se han hecho. Inclusive ahí está otra imagen que nos pasa, que a lo mejor puede ser chusco, pero creo que es importante pues realmente darnos cuenta de la congruencia y coherencia de cada uno de los candidatos presidenciales. Verificado ya lo ha desmentido más de 18 veces, tan solo en este pequeño lapso de tiempo, ¿no? Pero yo hice una pregunta a varios amigos y conocidos, todos conocieron este caso, el caso del recorte de la revista, pero les pregunté, oye, ¿y sabes qué es lo que venía en esta revista? La revista donde la portada dice los turbios ingresos de Anaya, ¿no? Y realmente muchos conocidos no sabían qué es lo que venía en esta revista, ¿no? Y al momento de leerla y entrar en esta investigación, yo creo que datos más contundentes es difícil encontrar.
Les voy a poner el siguiente ejemplo. Anaya participó en una entrevista en televisión donde él expresaba que ganaba 400 mil pesos mensuales después de que a Azucena, una reportera muy insistente, le repitió, así él le repitió como unas 5 o 6 veces, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? Y digo, a pesar de que ya tiene públicas sus 3 de 3 y sus declaraciones, no tenía por qué ser algo oculto, ¿no? 400 mil pesos. Entonces, esta revista Proceso hace un ejercicio donde si él toma desde cuándo empezaba, según sus declaraciones públicas, cuándo empezó a ganar este dinero desde el 2016 en ejercicios de la función pública hasta la fecha, había acumulado esa suma 19 millones de pesos, 19.2 millones de pesos. Pero en su cuenta bancaria, en la cuenta bancaria que presenta ingresos, tan solo ingresos en esa cuenta de 28 millones de pesos. Entonces, volvemos otra vez a no saber a cuáles son los ingresos reales y de dónde sale el dinero de lo que es Anaya. Entonces, las cuentas no cuadran, ¿no? Pero regresamos, vamos a más profundidad. Si vemos su declaración en 2015, tanto patrimonial de su familia, y tanto de sus familiares, vemos como, bueno, reportó una casa en Querétaro de 4 millones. Dijo, híjole, sigue siendo algo de propiedades grandes según los ingresos y los puestos que había tenido. Es un vehículo, una cuenta bancaria con 1 millón de pesos, valores bursátiles por 100 mil pesos. Bueno, pasa ese 2015 y empieza a tomar un mayor puestos en lo que, no sé si se acuerdan que estuvo en la Cámara de Diputados, los famosos moches y demás. Bueno, no entramos en ese contexto, pero sale en estas elecciones la nave industrial. Entonces, como alguien de que sin que haya un historial empresarial, o sea, en sus reportes, o sea, ustedes saben como empresarios que vamos teniendo un récord en nuestras empresas, ¿no? Y que van generando utilidades. ¿Cómo? Y realmente es lo que reporta solamente son los ingresos por la cuestión de la función pública. ¿Cómo adquiere una nave industrial de 50 millones de pesos, ¿no? Y cómo empieza a hacer toda esta serie de inmuebles que cuando lo sumas dices, bueno, es que su familia política es una familia de abolengo, ¿no? Empresarios de abolengo. Pues su suegro, si bien era un empresario modesto, administraba un chiquito, administraba algunos restaurantes, ellos tenían algo de patrimonio, pero ¿cómo pasa toda esta fortuna de tener alrededor 21 millones de pesos en estos pocos años, 4 años, a tener 33 propiedades con valor de arriba de 300 millones de pesos? Ricardo Anaya y su familia política en 4 años generaron 300 millones de pesos. Entonces, digo, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? O sea, sigue siendo declaraciones que no dan a pie, ¿no? Entonces, otro dato interesante, digo, para hacer las cuentas. Si seguimos con estos 400 mil pesos mensuales, tan solo el 80% de su dinero sin gastar en nada más, en nada más, se iría en la renta de la casa de Atlanta, la colegiatura de sus hijos y los viajes de avión que ha hecho. O sea si tú gastas 400 mil pesos mensuales, el 80% se va a eso. Imagínate, ahora sin contar todo lo demás, la comida, exactamente, los gastos personales, viajes, ropa, bueno, etcétera. Entonces, digo, se demostró en este reportaje que Anaya es el contendiente, aunque es el más joven, el más rico de los candidatos, todavía más rico que Margarita, que fue esposa del presidente de la República, y más rico que Mitt, que tuvo 20 años en la función pública y en puestos altos de gobierno, en secretarías de Estado. Y digo, no se diga AMLO, que fue gobernador, fue jefe de gobierno, que fue presidente de partido político, y digo, una trayectoria de toda una vida. Entonces, digo, fuera de los memes, aquí se ve realmente la congruencia, se ve la coherencia de cada uno de los candidatos. Y bueno, solamente datos importantes que hay que tener en cuenta antes de ir a las urnas, ¿no? Entonces, también hubo otra controversia que fue la de Nestora, ¿no es así, Cristian? Así es, Jesús. Oye, muy interesante la información que presentas del caso de Mitt. Ahora vamos a pasar a lo que es el caso de Nestora. Mitt hizo una declaración citando el caso de Nestora Salgado, que actualmente va para candidata a senaduría por el partido Morena.
Y aquí hay muchos factores que son muy, muy, muy interesantes. Me puse en la semana a investigar y como punto número uno, perdón, es que ella ya fue absuelta por 3 jueces, es decir, su caso ya tiene una sentencia absolutoria. De hecho, un juez federal también ya juzgó su caso. Entonces, pero vamos a irnos a cómo empieza todo. Recordemos, y bueno, esto es como darse un balazo en el pie, porque si Nestora existe y los autodefensas existen, es por el mal gobierno que ha tenido el PRI con Enrique Peña Nieto en cuestión de seguridad. Es por eso que las comunidades se han armado, tanto en Michoacán, recordemos también el caso del doctor Mireles y pues el caso de Guerrero, ¿no? Con la policía comunitaria, que Nestora las encabeza. Bueno, vamos por partes. Ahora, ¿por qué acusan a Nestora de secuestro? Ese es uno de los delitos que le están imputando. Ok, aquí hay 2 casos. El primero, el síndico Armando Patrón Jiménez, que por cierto es la misma persona que sale cuando el señor Martí y la señora Wallace hacen la conferencia de prensa. A un lado de ellos se encuentra este síndico, está acusado de asesinato y de robo de ganado. Entonces, cuando las personas que viven en Olinalá van con Nestora y lo acusan de que este síndico, priista por cierto, mató a unos ganaderos para robarles sus propiedades, robarles su ganado. Nestora lo que hace es que va y lo arresta y lo llevan a los lugares estos, tienen otro nombre, no lo tengo ahorita, pero es como si fuera una cárcel. Entonces, los trabajadores del síndico van con el ejército va y se lo quita a Nestora y arrestan a Nestora. La arrestan sin orden de aprehensión, la arrestan sin tener flagrancia en algún delito y la llevan directamente al penal de máxima seguridad en Nayarit. Ese es el punto número uno. Entonces, por hacer su trabajo como policía comunitaria, la acusan de secuestro. El punto número 2, las niñas que salen haciendo las declaraciones hoy en día, las mismas madres de ellas fueron con Nestora y le pidieron que por favor metiera a sus hijas a los programas que ellos tienen de readaptación. Nestora va por ellas y las lleva a un convento. ¿Por qué? Porque sus hijas se maneja las versiones dentro de las declaraciones del caso que eran amantes o amigas de algunos narcotraficantes de la zona. Entonces las mismas madres de ellas van y piden que las vayan y las metan a estos centros de readaptación social. Es el punto número 2. Pero pasa también algo muy interesante. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dentro de una de sus declaraciones, explícitamente dice que sí, efectivamente, los derechos de las personas, en este caso las niñas, sí se puede decir que fueron violados, pero dentro de la perspectiva de la policía comunitaria no fueron violados porque ellos actuaron conforme a derecho a una ley, que es la ley 701, que da facultades para que los pueblos se rijan por usos y costumbres. Recordemos que cuando empieza el desgobierno en la zona de Guerrero, los mismos habitantes de varias comunidades, entre ellas Olinalá, expulsaron a todas las autoridades. ¿Por qué? Porque había mucha impunidad, no había ninguna protección por parte del Estado hacia los ciudadanos. Entonces los ciudadanos expulsan a todos los gobiernos y ellos empiezan a tomar el mando de su protección, lo cual está totalmente dentro del marco de la ley. Ellos tienen ese control desde hace ya varios años. Y esto, como lo mencionábamos en un principio, es parte del desgobierno que ha hecho, pues ahora sí que los mismos priistas están actualmente en el gobierno federal. Entonces, pasaron 3 años del juicio que duró presa Nestora Salgado. Ojo, la agarraron sin orden de aprehensión, lo cual también es un delito muy grave. Ella, al tener doble nacionalidad, también pide el apoyo del consulado americano, el cual se les brinda, y dentro del desahogo de pruebas salen datos también muy, muy curiosos, que a las supuestas víctimas se les pagó 20,000 pesos por declarar contra Nestora Salgado, que también dentro de sus funciones de policía comunitaria
dijeran que fue de lo peor, que no tuvieron comida, lo cual dentro del mismo caso también se presentaron las instalaciones donde las tenían, se presentaron la forma en que se preparaban los alimentos, y lo cual salió totalmente falso. Cuando la resolución en 2016 dice que Nestora no tiene culpa, sale libre, sale exonerada de los cargos y se hace una impugnación de la sentencia. A esta impugnación no se presentó absolutamente nadie, no declararon nadie, solamente lo impugnaron, pero pues nadie declaró nada, ¿no? Entonces, pues pasó sin pena ni gloria. Como recordaremos, en nuestra justicia mexicana, tú puedes llevar un caso hasta la tercera instancia, es decir, la sentencia y 2 impugnaciones más de los acontecimientos. Ahora bien, después de que MIT declaró esto el día domingo, el día jueves, miércoles o jueves, perdón, hacen lo que es la tercera impugnación o la segunda impugnación o tercera instancia del juicio, y se manejó que Nestora tenía 6 procesos abiertos, pero realmente no tenía ningún proceso abierto. Lo que están haciendo es impugnando la sentencia que ya había sido dictada en 2016. O sea, Nestora no tenía ningún proceso abierto. Si Nestora hubiera tenido algún proceso abierto cuando se hizo su inscripción como candidata a senadora plurinominal, no lo hubieran dejado, lo hubieran declinado. Entonces, muchos dicen, no, es que tenía procesos abiertos. No, no los tenía. Simplemente se impugnaron. Ahora bien, ¿qué pasó? Y eso es algo muy curioso. Cuando la señora Miranda de Wallace y José Martí se presentan con el síndico al cual detuvieron las policías comunitarias por robo, por asesinato, pues es cuando le vuelven a dar la razón a Andrés Manuel López Obrador, que dice que las sociedades civiles están al mando del Estado, porque se están prestando un circo. Y lo más curioso es que todas las declaraciones de los supuestos testigos que están presentando, que ya declararon, por cierto, desde 2013, cuando inició el proceso, lo único que están pidiendo es que le quiten la candidatura plurinominal a senador. No están pidiendo justicia, no están pidiendo cárcel, están pidiendo nada más que le quiten la candidatura plurinominal, lo cual es medio absurdo si lo vemos desde un punto de vista, pues, lógico. Ahora bien, esta impugnación que están haciendo, que es la tercera instancia, no están haciendo absolutamente nada nuevo. Están llevando a los mismos testigos, están declarando las mismas cosas, están diciendo absolutamente lo mismo que ya revisaron 3 jueces, y que hasta un juez federal ya dijo, ¿sabes qué? Pues la historia es falsa, no concuerda la realidad. Todo se hizo bajo Estado de Derecho porque la Ley 701 ampara los usos y costumbres del pueblo de Olinalá Guerrero. También se maneja que les pedía dinero por dejarlo salir. Se llama fianza. O sea, si tú vas y te detienen y quieres salir, en México se llama fianza. No es que el gobierno te esté pidiendo rescate por dejarte ir, sino significa que todas las fianzas del mundo son rescate. Entonces, ¿el gobierno te tiene secuestrado? Pues claro que no. Es que simplemente así funciona esa ley. El pago de 5,000 pesos era el pago por tu estadía, el pago de tu alimentación, porque hay otro detalle. Estas policías comunitarias no reciben presupuesto del Estado ni presupuesto de la Federación, son autosustentables. Entonces, a través de las mismas fianzas que pagan o multas que pagan los ciudadanos, es que está funcionando esta policía comunitaria. Ahora bien, dentro de las últimas declaraciones sale una muchacha que sale de espaldas y empieza a hablar sobre la justicia. Su madre, la mamá de esta muchacha, ya salió a declarar que ella fue la que la mandó recluir porque estaba en compañía de personas no deseables dentro del estado de Guerrero. Entonces, esto yo lo veo más bien como un tinte electoral. Bueno, pues Mitt va en tercer lugar, está desesperadísimo, quiere llegar a sumar puntos de alguna u otra forma. Pero también viene esto, ya tanto PRI como PAN se maneja que ya no están peleando la presidencia. Ya en la última encuesta creo que Andrés Manuel López Obrador salió con 29.6 puntos de ventaja sobre el segundo lugar. O sea, es un abismo de diferencia, son más de 20 millones de votos. Entonces ya es imposible que lo alcancen, ya lo saben. Pero ahora lo que están haciendo, están golpeando a todos los senadores, diputados, presidentes municipales y a gobernadores.
¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, la presidencia ya está perdida, ahora vamos a mover cielo, mar y tierra para poder golpear la credibilidad y a los candidatos. Ya pasó también en un estado en donde sacaron una ley, que no existe la ley, pero el juez del estado la dio por buena, que decía que había un límite de candidatos por partido. En ese estado el PT había propuesto 20 de los 21 candidatos, entonces les quitaron esas candidaturas ya arrancando el proceso electoral. Entonces ahorita hay un juicio muy interesante porque el PRI lo impugnó, el PRD avaló esa impugnación, entonces es el PRIAN trabajando para quitarle diputaciones y senadurías a Morena, porque va en primer lugar y va en primer lugar en todo. De los 32 estados que existen en la República, Andrés Manuel va a ganar en 28 de ellos. En los otros 4 va a ganar el PAN y el PRI no va a ganar ninguno. Y bueno, para terminar con el caso de Nestora Salgado, el presidente del INE, Lorenzo de Córdoba, ya hizo una declaración el día jueves en la cual dice que Nestora no tiene ningún impedimento para ser candidata a la senaduría, con lo cual se cae por la borda lo que es esta declaración de MIT, lo cual también está incurriendo en un delito que ya fue demandado por la vía civil, porque está acusando a una persona cuando ya fue exonerada del cargo de secuestro, ¿no? Y por último, pues también recordar que Nestora es muy, muy querida en su comunidad, ha ayudado a muchísima gente en Guerrero, y pues pisó muchos callos. De hecho, el mismo gobernador del estado en aquel entonces, Ángel Aguirre, le ofreció 7 millones de pesos porque no se metiera con narcotraficantes. Le dijo, tú protege a la gente, pero los narcotraficantes no te metas, aquí está la lista de gente que no tienes que tocar, a lo cual Nestora dijo que no. Entonces, son detalles que se van entramando y que van armando la historia completa. Es muy interesante. Y bueno, si alguien tiene la culpa de que Nestora sea policía comunitaria, pues ese alguien pues, es el PRI. Porque gracias a su desgobierno, pues ¿qué ha pasado? Pues que los ciudadanos y las ciudadanas de México se están armando, porque ya tienen situaciones pues muy, muy difíciles. Todos recordamos el caso de Michoacán y pues Guerrero también. Y este caso es muy parecido al del doctor Mireles, que después hablaremos más a detalle de esto. Y bueno, Alberto, ¿tú qué nos cuentas esta semana? Sí, pues miren, saludos aquí desde Ensenada. Estamos aquí, quisimos poner aquí sobre la mesa un tema muy importante, ¿no? Hay una frase muy profunda que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y durante uno de los videos que estuvimos subiendo, sobre todo el de donde se iba a respetar la democracia, donde se iba a respetar el voto, mencionamos la historia de 1988. La historia, ahora sí que vamos a dar una mini cápsula histórica, ¿no? Y al final terminamos con la entrevista que hizo ayer Javier Alatorre en casa de Andrés Manuel. Ahorita vamos a hablar ligeramente de esa entrevista, ¿no? Bueno, vamos a hablar para todos. Tenemos mucha gente que nos sigue, millennial, que no sabe qué pasó en 1988. Ayer platicaba con una muchacha que no sabe, que se venía enterando que el papá de Tatiana Cloutier había sido candidato a la presidencia por el PAN, ¿no? Entonces, hay mucho que quisiéramos dar a conocer como un contexto, ¿no? Lo que hoy vivimos, esta época se llama el neoliberalismo, ¿no? Se menciona mucho como el neoliberalismo, y tiene rato que no se maneja una palabra con lo que nació el neoliberalismo, los tecnócratas, es decir, estas personas egresadas de universidades extranjeras que tomaron el control del país, especialmente en esta época, en 1988. Entonces, es aniversario de muchas cosas. Para hablar de un contexto histórico, entra en 1982 como presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Él comienza con una política de austeridad, más que nada austeridad pública, de empezar a sanear las finanzas después de un irresponsable sexenio de José López Portillo, que dejó el país en una deuda altísima y el dólar, uno que pueden buscar en YouTube, ¿no? Decía que iba a defender el peso como un perro, y al final de cuentas el peso tuvo una de sus peores devaluaciones históricas, ¿no? Entonces entra Miguel de la Madrid, todo iba comenzando, pues ahí estabilizando todo lo que habían dejado de un sexenio anterior. De repente en el 85 caen los precios del petróleo,
y en el 85, y comienza a haber una terrible crisis económica, porque el 80% de la economía de México dependía de los precios del petróleo. Era cuando se decía que había que diversificar los ingresos de México, ¿no? El turismo no era tan fuerte todavía como lo es hoy en día, las remesas no eran tan fuertes como lo que es hoy en día. Ahorita vamos a ver por qué subieron las remesas, precisamente. Y aunado a esto, el 19 de septiembre del 88 también, ya ves que el 19 de septiembre del 2017 pasó lo mismo, hubo un terremoto de magnitudes apocalípticas en la Ciudad de México. Pueden ver también ahí en videos de esa época cómo cayeron y colapsaron edificios. Fue una tragedia terrible en el 85, y eso hizo que empezara a haber un descontento social. O sea, viene una crisis económica con una devaluación fuertísima, comienza a haber una inflación de 159%. Ese fue el promedio, pero inclusive hubo inflación de 159%, una inflación de 15%, es más, una inflación de 5.9% es muy grande. ¿Sí me explico? Hoy manejamos índices macroeconómicos saludables en inflación, pero ahí iban subiendo las tortillas 400, 500. Sí, yo me acuerdo que fue cuando empezamos en la primaria, en esa época, finales, y de repente te daban 500 para gastar, luego te daban 1000, luego te daban 2000 y no alcanzaba. O sea, no te alcanzaba para comprar nada, ¿no? Entonces uno desde niño ya empezó a vivir la inflación. Inclusive nuestra generación, que nacimos en esa época de los 80s, fue conocida como la generación de la crisis. Fue conocida esa generación. Entonces, con este contexto político, surge un líder de una importante cepa, hijo de Lázaro Cárdenas, don Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Él, junto con varias personas, incluido Andrés Manuel en ese movimiento, crea lo que es el Frente Democrático Nacional, pero era un frente que era para reformar al PRI. Cuando se hace un pacto dentro del PRI, y debido a que todo lo que se prestó de dinero, todo lo que ayudó el Fondo Monetario Internacional, la deuda externa se fue de 4,000 millones de dólares a 84 mil millones de dólares. En esa época atraparon a Rafael Caro Quintero y había una leyenda de que él dijo que si lo soltaban, él pagaba la deuda externa, ¿no? Imagínate cómo estábamos para escuchar, a poner oídos a ese tipo de propuestas, ¿no? Entonces, pero viene una mafia peor, que es el Fondo Monetario Internacional, y dice, está bien, te prestamos, te ayudamos, pero tienes que comenzar a implementar las políticas neoliberales de lleno. Y surge un líder neoliberal, secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. Ahí inicia el periodo del salinato que hemos estado viviendo durante los últimos 30 años. Ahí comienza el salinato. Todo el mundo ha sabido que detrás de cámaras este señor es el que ha estado mandando. Ayer yo platicaba con un empresario de la Ciudad de México y me dice, o sea, Alberto, así me lo dice, ¿no? Anaya es hijo de Diego y Diego es compadre de Salinas. Punto, me dice. Y está peleado con Peña Nieto. Ahorita el enfoque, bien lo decía Cris, es en ganar la mayoría de las senadurías, la mayoría de las diputaciones y lo que se puede en los estados para sobrevivir, me dice. Y le van a meter mucho dinero a eso. Ya saben que Andrés Manuel no lo van a alcanzar. Su meta era bajarlo en el segundo debate, no pudieron y difícilmente lo van a alcanzar. Hasta ellos mismos lo reconocen. Y esto viene, de ahí nace el tema de Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, cuando vienen las elecciones, Cuauhtémoc Cárdenas se separa y a través de varios partidos, Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, una serie de partidos de izquierda se unen para apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas. Iba fuertísimo, o sea, todo el mundo, inclusive el día de las elecciones, que estaba a cargo de la Comisión Federal Electoral, de Manuel Bartlett Díaz, que él la dirigía, empezó a recibir los resultados y Cuauhtémoc Cárdenas iba arriba. Fue la primera vez que se hizo un PREP. En el 88, 30 años de que tenemos un PREP también. Entonces, hay como que varios aniversarios, ¿no? Cuando llegan, de repente va la ventaja de Cuauhtémoc Cárdenas arriba y Manuel Bartlett anuncia que ya no puede estar recibiendo información porque todo lo recibían por teléfono. No había WhatsApp, no había Messenger, ¿ok? Lo comienza a recibir por teléfono y de repente híjole, ¿sabes qué? Nos pasamos 40 minutos. Me dice la pantalla, Alberto, que faltan 10 minutos. 10 minutos. Ok, bueno, es que tenemos un límite para grabar. Entonces, de ahí comienza el fraude, se habla de un fraude
y de repente cuando ya amanece, se encuentra que Carlos Salinas de Gortari ya se declara ganador con el 50.4% contra 30% de Cuauhtémoc Cárdenas. O sea, algo irrisible, ¿no? Curiosamente encontré los datos que en esas elecciones en Baja California, de donde somos nosotros dos, y Cristian también es adoptivo aquí en Baja California, ganó Cuauhtémoc Cárdenas aquí, Estado de México, Ciudad de México, y pues básicamente esa fue la historia. Se dice, y quien anunció que se cayó el sistema es muy importante, siempre se ha dicho que fue Manuel Bartlett Díaz, no lo defiendo, él mismo se autodefendió en su momento, y dijo que él no había sido causante del fraude, ¿no? Que había sido un pacto entre el PRI y el PAN para que no ganara Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, desde ahí comienza, dice, lo que se llama la mafia del poder. Y aquí comparto la pantalla para que busquen esta noticia del Excelsior, donde dice, en 1988 nació la mafia del poder. Así que es un aniversario más, aniversario del PREP, aniversario del fraude, aniversario del neoliberalismo y aniversario del nacimiento de la mafia del poder, pero también es el nacimiento de una izquierda unida, de una izquierda que busca el cambio y la transformación del país, y que después de 30 años se va a alcanzar ese logro que ha querido la izquierda, la oportunidad de gobernar, ¿no? Aquí tenemos una foto de Cuauhtémoc Cárdenas, en entonces todas las multitudes que él juntaba, ¿no? Inclusive se hicieron periódicos en su momento. Aquí sale Diego Fernández, porque el que realmente anunció que se cayó el sistema fue Diego Fernández de Ceballos, y él fue la persona que promovió la quema de las boletas electorales para que no hubiera reconteo. Ahí también es otro aniversario del voto por voto y casilla tras casilla que no se contó y no se quiso hacer, poniendo en duda la democracia mexicana todos estos años. Entonces, esta es una cápsula histórica para los que no vivieron esa época o los que desconocen. Aquí también participó, como les comentaba, Maquío, Manuel J. Cloutier, padre de Tatiana Cloutier, a quien vamos a tener el gusto de conocer el día de mañana. ¿Verdad, Jesús? ¿Estamos listos, Jesús? Listos. Y por último, porque nos queda poco tiempo en el video, los quiero invitar a que vean la entrevista que hizo Javier Alatorre, Andrés Manuel López Obrador, a su casa. Ahí viene cómo va llegando a su casa, cómo se ve afuera su casa y cómo se ve por dentro. Una casa muy bonita, pero sencilla, no ostentosa. Y aquí se comprueban los vínculos con soviéticos, con Rusia. Tienen una matrioshka. Entonces, aquí se confirma, ¿no? Me dio mucha risa cuando llegan al cuarto de su hijo y tienen una camiseta de la América y dice, en esta casa hay pluralidad, ¿no? Entonces, ahorita debe estar muy preocupado Ricardo Anaya buscando una casa de Infonavit, o una casa de alguna azotea para él también dar su entrevista de austeridad, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que les recomiendo bastante, muestra mucho de lo que él es como persona y sobre todo habla mucho de gobierno, habla de la educación. A él sí le importan tus hijos, no como dicen la guerra sucia sus comerciales, y habla mucho de la calidad en la educación. Eso me llevo esto de esa entrevista, la sencillez y lo que la gente, las muestras de cariño que le ha dado a la gente, ¿no? Entonces, aquí viene Alatorre que va manejando y todo el mundo sabe dónde vive Andrés Manuel, ¿eh? Me encantó esta parte de la entrevista. Ah, sí, vive más adelante, ahí a la vuelta, ¿no? Entonces ahí está el jardincito de Andrés Manuel y es una casa sencilla, ¿no? Entonces ahí se los dejamos de tarea, busquen ya subió el link en su cuenta de Twitter, Andrés Manuel, el link de YouTube para que la vean y también la pueden ver en Facebook en los videos. Por mi parte sería todo y pues esperen, esta semana viene plagada de bastantes sorpresas, entrevistas y noticias. Muchísimas gracias, me despido desde Ensenada, Alberto Ortega para Evolución 4.0. Un saludo para todos desde Puebla, Cristo Cegueda, también me despido. Y sí, esta semana va a estar muy, muy, muy interesante. Por ahí nos faltaron algunas noticias más que dar, pero esta semana quedan 20 días nada más de campaña. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos desde Mexicali y deseando que tengan una excelente semana y recordando que hay que evolucionar nuestra forma de pensar para construir una mejor sociedad. Nos vemos.